Hola, honro la presencia divina dentro de ti. Soy Diego Dado y en este video te voy a contar las 3 características principales de todo buscador espiritual. ¿Qué es un buscador espiritual? Es básicamente un ser humano que está en el camino de recordar su verdadera esencia, quitar todas las capas que no le permiten experimentarse como lo que realmente es el Atman, el alma, el ser, Dios interior. Y tiene que tener estas 3 características. Cuando yo empecé mi camino espiritual, eso fue lo primero que entendí. Yo no soy este cuerpo, yo no soy esta mente. Soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Así suene cliché y mucho de las redes se vea solamente eso. Sí, ya son como viejas noticias de que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Sin embargo, no se queda ahí. Necesitamos que este ego empiece a liberarse, a purificarse de todas las cosas que lo mantienen unido a la identidad del cuerpo y la mente. Eso es lo que hace un buscador espiritual sincero, porque hay muchas personas que no son sinceras y que solamente se enredan en las partes superficiales de la espiritualidad, como lo hice yo hace unos 8 años. Yo vengo en este camino de manera consciente desde el 2013, ya casi 10 años. Y no lo digo por presumir, sino porque el proceso que yo he tenido lo he visto en muchas personas porque, no sé, siento que es como un patrón. Cuando tú entras en el camino espiritual, por lo menos eso fue lo que a mí me pasó, entras con la idea de que, wow, este mundo es solamente un sueño. Eso es lo que te hace como tener ganas de empezar a tener prácticas espirituales. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, y lo que me pasó a mí fue que yo empecé a enredarme en otras cosas. Y son chéveres. No estoy diciendo que sean malas. No estoy diciendo que sean equivocadas. Como cosas, la manifestación, ¿cierto? Que el ego, nuestro ego, empieza a aferrarse a estas cosas porque siente que puede utilizar estas cosas para ser feliz. Y otra vez caemos en la trampa del ego, es decir, empezamos a tratar de usar cosas para que cosas externas lleguen a nosotros y podernos sentir felices. Quiero manifestar esta casa, quiero manifestar un trabajo, quiero manifestar a mi ex, quiero manifestar una nueva casa, un viaje, una pareja nueva, lo que sea. Muchas veces utilizamos esas cosas es para que nos suplan de la felicidad que pensamos que esas cosas nos van a dar, pero al final, a pesar de que puede que hayamos manifestado esas cosas, nos damos cuenta de que sí, la felicidad me duró un poquito, me duró un mes quizás, pero luego se desvaneció, porque nada de esas cosas nos va a hacer felices. Entonces, yo pasé mucho tiempo por ahí, enredado y sigo, oh, sí, soy espiritual porque ya conozco la ley de atracción y la ley de asunción y todas estas cosas, pero muchas veces la vida me mostraba que eso no era el camino espiritual que yo tenía que seguir. Hay personas que les gusta eso, por eso les digo, no hay nada de malo. Les comento mi experiencia. Obviamente me doy cuenta de que al final todas estas cosas están relacionadas con los temas superficiales de la espiritualidad. Y la vida sobre todo muchas veces me decía, Diego, no tienes que seguir por ese camino, es suficiente, es divertido, pero empieza a enfocarte en las cosas que son más importantes para ti, que fue lo primero que me llegó al principio de mi despertar espiritual a través de los libros y la meditación, reconocerme como quien soy realmente, no perderme en estas distracciones que muchas veces se vuelven distracciones. Y de hecho yo siento que el sistema también pone estas espiritualidades falsas para que personas piensen que se están liberando, pero otra vez están enredados en otra espiritualidad falsa que lo único que hace es alimentar el ego. Entonces, la primer característica de un buscador espiritual es lo que se denomina en el sánscrito o en la filosofía del yoga viveka, que significa discernimiento o discriminación. Es saber elegir. Siempre hay dos opciones y tenemos que elegir, pero muchas veces no tenemos este viveka desarrollado y siempre elegimos lo que es falso. Entonces, ¿entre qué elegimos? Entre lo que es falso y lo que es verdadero. Lo que es falso está cambiando. Siempre está cambiando. Lo que es verdadero nunca cambia, ni por un milisegundo. Nunca cambia. Sin embargo, como estamos tan enredados en esta materia y en este cuerpo físico y en esta mente y en este mundo material que parece tan real que percibimos a través de los sentidos, muchas veces nuestra discriminación o nuestro poder de discernir siempre se va a lo que es temporal. Y no es nada malo que tú hagas eso, porque todos tenemos que pasar por ese proceso de elegir algo que sabemos que no es real, es decir, que no es eterno, que está cambiando. Tenemos que pasar por esa etapa para decir, ok, esto al final ya lo he decidido tantas veces, quizás en varias vidas pasadas, pero me doy cuenta de que esto no es lo que me va a hacer feliz o no es lo que me va a hacer sentir completo como yo creía
que me iba a hacer sentir o como me enseñaron que me iba a hacer sentir. Entonces, este discernimiento es siempre elegir entre qué es lo verdadero y qué es lo falso. Elegir lo verdadero es elegir lo eterno, que es nuestra verdadera esencia. Nuestra verdadera esencia nunca cambia. Siempre está ahí, eterna, permanente, conciencia, existencia, gozo, constantemente. No hay ningún momento en donde eso cambie. Sin embargo, a pesar de saber eso intelectualmente, muchas veces seguimos apegados al mundo. Seguimos buscando placeres temporales, efímeros, que no duran, que están constantemente en cambio, el dinero, un trabajo, una pareja, la comida, todas estas cosas. Ahí es cuando una persona empieza a practicar el viveka, el discernimiento, la discriminación, discriminar entre lo que me va a hacer feliz durante un momento y lo que realmente me va a hacer feliz. Y muchas personas pasamos por eso. Estamos apegados al mundo y según las ideas que nos enseñaron, estamos siempre persiguiendo las cosas que no van a durar, que sabemos que no van a durar, pero pensamos que podemos apegarnos a esas cosas y mantenerlas durante toda nuestra vida, pero es ilógico. Todo en este planeta y en el universo está hecho para no durar. Lo que siempre está presente y que nunca se acaba es lo que está detrás de todas estas cosas, que es Brahman, el Tao, Dios, la conciencia cósmica, el espíritu infinito, el absoluto, el todo. Eso es lo único que no cambia. Entonces, cuando empezamos a discriminar y empezamos a decir, ok, yo llevo esta vida, pero he llevado esta vida es porque me han dicho que yo tengo que vivir esta vida. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo tengo que vivir esta vida porque es que tengo estas ideas de que la única manera de ser alguien en la vida es tener un cartón de universidad y buscar un trabajo y tener un buen trabajo y cada vez más buscar ascensos para tener más dinero, construir una familia, tener una casa, viajar y morir y dejar a mis hijos con una buena estabilidad económica. Esto está perfectamente bien. Puedes hacer eso si quieres, pero al final te vas a dar cuenta de que eso no es lo que realmente te va a hacer feliz. Puede que hayas cumplido todas las expectativas de la sociedad, pero al final eso no te va a hacer feliz. Y lo que me pasó a mí fue como, ok, tengo que decidir entre meditar todos los días o seguir cogiendo el transporte público a las 3 de la mañana para ir a la universidad que queda súper lejos de donde vivo, solamente para tener un cartón y tener a mi familia y a la sociedad contenta. Tengo que discernir, tengo que aprender a discriminar. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo falso? ¿Qué es lo real y qué es lo falso? Lo falso, para mí, es estas cosas que nos han dicho, que nos han impuesto que tenemos que perseguir, en lugar de buscar lo realmente verdadero. Entonces, un ejemplo puede ser como, ok, me levanto en la mañana, ¿cierto? Como una alarma. Me levanto a las 5 de la mañana, por ejemplo. Y yo sé que había puesto la intención de meditar. Y ahí tengo una decisión. Si levantarme a meditar, que es lo más proactivo para hacer, ¿cierto? Como es lo bueno, es lo correcto, porque está buscando lo verdadero. O simplemente seguir durmiendo y digo, mejor disfruto mi sueño, sigo disfrutando mi sueño. Esto al final nos va a dar cuenta de que entre más uno empieza a discriminar en lo verdadero, uno va a sentir más ganas de perseguir eso, más ganas de cultivar todas estas cosas. Y esto es lo que nos va a hacer realmente feliz. No estar mirando la televisión y aparece un comercial, ¿cierto? Diciéndonos acerca de un champú, aunque yo no uso champú, pero cualquier cosa que nos muestran ahí que nos va a hacer feliz. Compra no sé qué, este cepillo que va a hacer todo lo que quieras en tu boca y 99% de las bacterias va a hacer no sé qué. Elegir entre esos champús y todos los cosméticos, que es un ejemplo, la comida que sale en la televisión, discernir si eso realmente nos va a hacer felices o buscar lo único que nos va a hacer felices, que es reconocer y tener la experiencia de nuestra verdadera esencia. Por ejemplo, en la comida, a mí me pasa esto y estoy pasando por esto en estos momentos. Discernir entre el placer de los sentidos o el autocontrol y la disciplina. El placer de los sentidos es algo muy difícil de abordar porque son muy fuertes los sentidos. Los sentidos van a tratar de convencerte de que te comas esa hamburguesa de pollo con papitas fritas malteada y todas las cosas deliciosas del mundo. Discernir entre eso, ay Diego, pero es que me encanta y somos humanos, también venimos a experimentar la comida, es real, claro que sí, venimos a experimentar estos sentidos. Sin embargo, cuando nuestros sentidos toman el control y ya no podemos controlarlos y ellos son los que nos dirigen a esas cosas, cuando ya no podemos parar es cuando se vuelve algo perjudicial. Los sentidos están ahí para que tú los disfrutes, pero no de manera como si fueras un esclavo. Está bien disfrutar de la comida, pero cuando tú te vuelves un esclavo de la comida, como en estos momentos estoy liberándome de esa esclavitud de la comida,
es cuando empieza a volverse perjudicial. Entonces ahí es cuando empezamos a practicar este viveka, el discernimiento entre lo falso y lo verdadero. La segunda característica de un buscador espiritual, de un spiritual seeker, a veces hay cortocircuito en mi cerebro y empiezo a pensar en inglés. La segunda característica es vairagya. Según en la filosofía del yoga, eso significa dispassion. En inglés es dispassion, pero en español es desapego. ¿Desapego a qué? Al mundo, a las cosas que no nos van a hacer felices. Todas a desapegarnos de lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Desapegarnos a los resultados de nuestras acciones, que es algo difícil. Me acuerdo una vez cuando estuve con un amigo y él estaba haciendo como un mural, estaba haciendo como el arte en un lugar en específico. Estaba haciendo las paredes, estaba haciendo todo el diseño del color de ese lugar en específico. Y cuando yo me lo encontré, lo único que me dijo: lo único que me interesa es saber cuánto me van a pagar. Entonces, la mayoría de nosotros nos han enseñado de que tenemos que estar apegados al resultado de nuestras acciones. Tengo que hacer esto, pero ojalá me llegue el resultado que yo quiero, porque si no me llega el resultado que yo quiero, entonces me pongo frustrado, me pongo triste, me deprimo, me preocupo, lo que sea. Este desapego también requiere que empecemos a actuar solamente por la acción de actuar. El hecho de actuar, no por tener un resultado en específico. Esto viene del ego. El ego siempre está pensando en qué va a obtener si hace algo, en lugar de simplemente hacerlo y esperar que los resultados sean los que sean que tengan que ser. Y cuando uno empieza a desapegarse a esas cosas, uno empieza a notar que los resultados son mucho mejores de los que el ego pensaba que iba a tener. Pero muchas veces nos han dicho, es como hacer un examen. Terminaste el examen y tú, ¿cuánto te fue? ¿Cómo te fue? Y tú dices, no sé, ojalá tengo que tener 10 de 10, que no sé qué. No, yo di lo mejor, estudié, ¿cierto? Repasé todo, pero ya después mis resultados ya no me interesan. Esto es difícil y es lo que se llama en el yoga karma yoga. Una persona que practica el karma yoga es alguien que sirve a los demás de manera desinteresada, hace sus cosas de manera desinteresada. Es algo que me estaba pasando en estos videos, estaba perdiendo la esencia de estos videos. Que estaba haciendo era como, ahora tengo que hacer estos videos para ver cuántas personas los ven, cuántos likes recibo, y si no recibo tantos likes quiere decir que el video no es tan bueno. Entonces perdí la esencia. Ya no estoy haciendo las cosas porque me nace hacerlas, como los primeros videos de hace 2 años. Simplemente me gustaba grabar videos. Estoy practicando otra vez hacer eso, darme cuenta de que no tengo que estar enfocado en los resultados de manera obsesiva, solamente poder expresarme a través de esta cámara y que a alguna persona le sirva, le resuene todo esto que estoy diciendo y empiece a practicarlo. No estoy ni siquiera pegado a eso, solamente estoy tratando de expresarme lo que a mí me ha servido en estos videos. No me importa si alguien lo ve, si alguien no lo ve, si alguien le sirve, si alguien no le sirve, no me importa. Todo este vairagya es el desapego a las cosas del mundo, porque sabemos que el mundo no nos va a hacer felices y al final estar buscando lo único que nos va a hacer felices, que es tener la experiencia, y esto requiere que empecemos a tener prácticas espirituales de manera consistente, no como, ay, bueno, voy a estar ahorita en este y a ver si me sirve, no me gustó, paso al siguiente. Hace poquito estaba viendo un Swami que se llama Swami Satchidananda, y él decía que cuando uno empieza a investigar o a involucrarse en una práctica espiritual y a los 2 meses se va, es como tú estar excavando en un pozo por agua, buscando agua, y excavas 2 meses en el pozo y no ves agua. Pasas a la siguiente práctica espiritual o a la siguiente filosofía que te resuene y empiezas a excavar 2 meses buscando agua, te aburres y no encuentras agua. ¿Por qué? Porque no te mantuviste en esa filosofía, en esa práctica espiritual lo suficiente como para poder encontrar agua, que es un atisbo de lo que realmente somos. Yo siento también que hay momentos en el despertar espiritual o en el desarrollo espiritual en donde vamos a tener que saltar diferentes ideas. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Yo salté muchas ideas. Luego me di cuenta de que, a pesar de que vemos muchas culturas, filosofías, religiones, todas apuntan hacia lo mismo. Pero ahora tengo una cosa que me resuena y me rellena, literalmente, desde adentro. Y siento que este es mi camino, después de 10 años haber probado con el budismo, el taoísmo, todo lo que es, digamos, lo clásico espiritual. Ahora estoy más conectado con el yoga, pero el vairagya, este desapego, tiene que cultivarse, y la discriminación, que es el viveka, nos va a ayudar a entender en dónde estamos apegados en el mundo todavía. Y la tercera característica de todo spiritual seeker, buscador espiritual, es abhyasa, significa práctica. Práctica,
práctica, práctica. Esto siempre lo comparo con el dibujo porque desde ese momento entendí el poder de la práctica. Bueno, no desde ese momento, de hecho lo entendí cuando estaba estudiando música. Porque yo estuve en la universidad, 7 semestres de música, estuve en la universidad, 7 semestres de arquitectura. Una persona que está totalmente enfocada en eso me dice, Diego, estás loco, ¿por qué no te graduaste? Y yo le dije, porque pude utilizar mi discernimiento, el Viveka, para darme cuenta de que eso, a pesar de que era lo que tenía que hacer según mi familia y la sociedad, no era lo que me iba a hacer feliz. Pude discriminar entre eso y salirme y empezar a dedicarme a mi propio camino. Entonces, lo corroboré en la música. Si tú quieres aprender un instrumento, o sea, si tú dices que quieres empezar a aprender guitarra, ¿cierto? O cualquier instrumento, piano, batería, violín, tú no vas a coger el violín de una vez y vas a empezar a hacer escalas de una vez, escalas perfectas. Es imposible, a menos de que hayas tenido samskaras de otras vidas en donde ya tengas eso contigo. Pero la mayoría de las personas va a coger una guitarra y no va a poder tocar una escala perfecta súper rápido. No se puede. Tienes que practicar y la cantidad de práctica va a determinar la calidad de lo que estás tocando. En ese sentido, la guitarra. Lo mismo pasa con el dibujo. Hermann Samper, que es un arquitecto que ya falleció, o sea, ya se desvaneció porque no mueren, solamente se va el cuerpo. De aquí de Colombia, él tenía esa imagen. Ese mensaje me llegó exacto, porque yo quería aprender a dibujar, pero yo no sabía cómo aprender a dibujar. Y la única frase más sencilla que puede haber es, a dibujar se aprende dibujando. Es así, tienes que practicar. Tienes que practicar, coge un esfero y empieza a dibujar lo que ves. Tienes una guitarra, empieza a aprender. Bueno, tienes internet, ya tienes un tutorial básico para aprender guitarra. Pero empezamos a profundizar un poco más en esta Vyasa. Si tú practicas 5 minutos de guitarra al día durante un mes, ¿tú crees que vas a poder tocar una canción solamente con 5 minutos al día durante un mes? Es muy difícil que lo hagas. La gracia es poder llevar tu práctica para que tú luego puedas empezar a tocar con otros músicos, puedas empezar a conectarte con un baterista, con un bajista, con un vocalista. Pero para llegar a ese punto necesitas practicar más de 5 minutos, por lo menos 1 hora al día de guitarra. Lo mismo pasa con la meditación. A meditar se aprende meditando. Muchas personas, me pasó a mí, yo no quiero aprender eso porque no sé cómo hacerlo. Lo haces y lo aprendes en el momento en que lo estés haciendo, no antes. No trates de tener todo arreglado, ok, ya tengo todo listo, ahora sí voy a aprender a practicar. No, practica y a medida que practiques te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas tener agrupado y entenderlo para poder tener una práctica efectiva. Esta es la tercera característica de un buscador espiritual, Vyasa, la práctica. Una vez que hayas discernido que nada del mundo te va a hacer feliz, tienes que empezar a practicar y a ser un devoto de tu práctica espiritual, sea la que sea, meditación, respiración consciente. Sí, la que sea que tú elijas, tienes que practicar, practicar, practicar. En algún momento vas a cosechar los frutos. Entonces, estas 3 características son fundamentales e indispensables en cualquier persona que quiera empezar a tener o a tomar el camino espiritual de manera seria y honesta. Porque muchas veces la espiritualidad se usa como para tapar los traumas. Yo usé la espiritualidad durante muchos años para sentirme superior a los demás porque me sentía inferior, tenía un montón de traumas de la infancia, pero estas 3 características me di cuenta de que son características de alguien que está cansado de ya estar falseando, de ser alguien que no es y empezar a dirigirse a la verdad última, que es el reconocimiento de nuestra verdadera esencia. Si te ha gustado este video, déjame un comentario con cualquier duda, también te puedo responder por Instagram, sígueme en las demás redes, considera suscribirte al canal, voy a estar subiendo 3 videos a la semana que te pueden guiar en tu espiritualidad, desarrollo personal, meditación, respiración consciente y salud holística. Si sientes interés por algún tipo de guía, puedes agendar una sesión conmigo 1 a 1 a través de una videollamada. Te voy a dejar el link abajo en la caja de descripción. Si quieres saber cuáles son los enemigos del devoto en el camino espiritual, te voy a dejar aquí este video. Espero tengas un día excelente, honro la presencia divina dentro de cada uno de nosotros y nos veremos en el próximo video.